Bien, regresamos con el señor diputado Roberto López Suárez, quien nos estaba explicando que haya sido cualquiera la naturaleza del enfrentamiento entre el grupo delictivo y el ejército, cuando finalmente termina esa escaramuza, algunas personas, no de los uniformados, sino de los delincuentes, por así llamarlos, todavía están vivos. Y cuando llega personal de la Procuraduría del Estado de México 6 horas más tarde, los que estaban vivos ya no están vivos. Sí, y se dice también, y repito, sobre todo por las testimoniales y notas periodísticas, ¿y por qué hago mucho énfasis en las notas periodísticas? Porque recordemos que este caso particularmente tiene una connotación, digamos, en el ámbito nacional, no por la información que surgieron por las autoridades, sino en realidad nos enteramos, digo nos enteramos porque fue una noticia nacional, y se empieza a dar una indagatoria por los medios periodísticos donde incluso se entrevista a personas que fueron testigos de los hechos. Obviamente que con mucho miedo, familiares, amigos de los muertos, incluso también después de los soldados detenidos inicialmente, dan diferentes versiones sobre lo que sucedió en el espacio. ¿Y a qué voy? Voy a que efectivamente hay una gran contradicción sobre los informes que se presentan. Incluso en muchos de los casos, cuando se requirió por parte de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados información a la Sedena, hubo una cerrazón total para dar alguna información inicialmente. Fue hasta que se creó un grupo de trabajo cuando se pudo tener acceso a alguna información, de forma incluso limitada. La Procuraduría del Estado también tuvimos problemas para tener información sobre lo que había sucedido. Es más, la identidad de las personas que fallecieron en los hechos, bueno, mucho tiempo después se supo con precisión cuáles eran nombres y apellidos. Y de ahí se fue desembarañando. Vale la pena con decir, la idea, en apoyo de lo que estaba usted diciendo, diputado, que estas investigaciones periodísticas a las que se refiere básicamente el diputado López Suárez fueron medios extranjeros. Lo cual no quiere decir ni que los medios extranjeros sean mejores que los medios nacionales, ni que los medios nacionales no hubieran tenido interés en el asunto, pero en la búsqueda de un reportaje alguien se lo gana al otro, y aquí los primeros en llegar al meollo, al centro o al corazón del asunto fue una agencia de noticias que es, bueno, de origen propiedad de la familia Rockefeller, que tiene sus oficinas en el Rockefeller Center en Nueva York, que se llama The Associated Press, que es una especie de gran sindicato de periódicos del mundo o de medios de información del mundo que se agruparon en lo que se llamó en su momento la Associated Press, que ha estado presente en todos los asuntos importantes del periodismo internacional en los últimos, por lo menos, 75 años. Y después esa información sirvió como base para la revista Esquire, que continuó con las investigaciones, y después todo eso ya cayó en otros medios nacionales y se fue enriqueciendo todo el material sobre el cual nutrir a comisiones especiales, tanto del Congreso de México como de organizaciones no gubernamentales y también estatales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para indagar e ir a fondo de qué fue exactamente lo que pasó ahí. Ahora sí, perdóneme, pero había que meter Y agregaría algo más, y la intervención del Alto Comisionado de la ONU, ¿no?, sobre el tema de derechos humanos, que efectivamente con todos los elementos se empieza a armar el rompecabezas. Bueno, ellos siempre llegan tarde, ¿no? Con todos los elementos se empieza a armar el rompecabezas, y en este rompecabezas hoy el grupo de trabajo que ha presentado un informe final señala con toda precisión que efectivamente hubo ejecuciones extrajudiciales, que hubo violación a los derechos humanos, que hubo responsabilidades de mandos del ejército y ocultamiento de pruebas. Esa es la parte que, digamos, y bien lo decía el diputado Angulo, y hemos llegado a esa conclusión muchos diputados de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, es un caso más del ejército en un operativo donde hay violación clara a los derechos humanos, en este caso ejecuciones extrajudiciales. Bueno, en este caso, ¿cuáles serían las violaciones a los derechos humanos? La primera, salvo que ustedes opinen lo contrario, el derecho humano fundamental es el derecho a la vida.
Ahí empieza, ¿no? El segundo derecho que ahí se violó fue el derecho al proceso. Al debido proceso, sí. Después se violó el derecho de audiencia. Por supuesto. Después se violó el derecho a la información. Después se violó se cometió un delito grave que se llama ejecución extrajudicial, que en este país está mal clasificado. Usted, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, me dirá si estoy equivocado. En México no se puede hablar de ejecuciones extrajudiciales. Porque no hay ejecuciones judiciales. Así es. En México, toda ejecución es una violación del derecho a la vida. Cualquier ejecución. Sí, porque no hay en este caso en México... No existe la pena de muerte. Violación a los derechos de las víctimas, porque las víctimas resultaron victimadas. Bueno, y también los familiares son víctimas y al negárseles la información... No, las que estaban secuestradas las metieron a la cárcel. La información fidedigna, no, y los familiares. Porque si el familiar quiere saber qué pasó con su padre, con su hermano, con su hijo, con quien sea, y se le oculta, o se le distorsiona, o se le niega, es otra violación completa. Correcto. Y luego se cometieron delitos. Delitos como alterar la escena de los hechos. Es un delito, ese no es una violación de derechos humanos, pero es un delito asociado a la violación. Y bueno, todo un catálogo de irregularidades. Y ahora que, yo no sé si el diputado Angulo también formó parte de ese grupo especial, pero bueno, ¿cuál fue la conclusión a la que llegaron? Ok, ya se concluyó, ¿y ahora qué? Ya se investigó, ¿y ahora qué? Lo que sigue es, evidentemente, pues las responsabilidades. Repito, los elementos del ejército tienen una cadena de mando. El ejército mexicano tendría que tener y asumir la responsabilidad de este y otros hechos, donde por omisión o por acción tiene responsabilidad no solamente elementos, sino quienes estaban al mando de esos elementos que llegaron. Es decir, para plantearlo con toda precisión, hubo alguien que ordenó que asistieran al lugar de los hechos y hubo alguien que dio la orden para ejecutar a las personas que estaban detenidas. Eso es lo que sigue, las responsabilidades. La conclusión a la que llega el grupo de trabajo, donde entiendo que es muy plural y se trabajó y que la diputada Elena Tapia presidió del PRD, es precisamente la intención de que se dé con precisión las responsabilidades de quienes ejecutaron y ordenaron que a civiles se violaran los derechos que usted acaba de señalar y además, bueno, se les privara de la vida. Ahora, hay un elemento. ¿Quién es el último responsable? Yo creo que eso no se ha determinado. Mira, yo creo porque que la defensa tiene a 8 militares del 102º Batallón que están presos y 3 están señalados como los ejecutores materiales de las ejecuciones. Mira, lo más grave de este asunto es la similitud que tiene en la última instancia con el caso de Iguala, en donde es el Estado mexicano el que de una manera concertada estuvo interviniendo para la violación de los derechos humanos. Y el Estado mexicano no se gobierna por sí mismo, se gobierna por principalmente por el Poder Ejecutivo. Y en este caso hay 2 poderes ejecutivos involucrados concertadamente para llevar a cabo un acto delictivo y de violación a los derechos humanos. El Ejecutivo Federal, porque es el jefe de las Fuerzas Armadas, conforme a la Constitución, por un lado, y por el otro lado el Ejecutivo del Estado de México, que conforme a lo que hay ahorita en vigor es el jefe de la Fiscalía del Estado de México, que de una manera concertada tapan una situación delictiva. Quiero regresarme un poquito en relación con la actuación del Ejército Mexicano. Tú y yo, Rafael, sabemos muy bien
que vivimos allá en la época de la Liga 23, ya le quiero cambiar 23 de septiembre por la fecha del ataque al cuartel de la Liga del ejército de Chihuahua, que al ejército mexicano se le respetaba, pero no por su cumplimiento de los derechos humanos, se le respetaba porque llegaba a matar. No, se le respetaba porque estaba armado. Y porque llegaba y sin preguntar, sin averiguar, como decían en la época de la Revolución, ejecutaba. Bueno, pues eso, por desgracia, ha sido una situación cultural embebida en la estructura de las Fuerzas Armadas, que a mí me consta, porque yo soy de Ciudad Juárez y las Fuerzas Armadas estuvieron ahí casi 3 años, 10,000 tropas en Ciudad Juárez. Me consta que ha hecho grandes esfuerzos por poder concertar una cultura de derechos humanos. Sin embargo, sigue habiendo olas como esta de Tlatlaya que lo ha sobrepasado. Lo criticable de este asunto es de que a pesar de que hubo una ola y que hubo los hechos en que el ejército en sus mandos superiores se pudieron haber dado cuenta perfectamente bien de esta flagrante violación de los derechos humanos, en lugar de castigarla, la taparon. Eso es lo más grave del asunto, el que taparon una violación de derechos humanos y la empezaron a aplicar las sanciones correspondientes después de que la prensa internacional puso, meses después de acontecidos los hechos, puso en la palestra de la opinión pública nacional e internacional esta situación. Vamos a hacer una segunda pausa, porque hay asuntos históricos que a mí me gustaría traer aquí a la conversación, sobre todo por este asunto de las cadenas de mando en el ejército y las cosas que llegan hasta la jefatura del Estado. Ahorita regresamos. La responsabilidad de la Sedena, bueno, primero se pone en investigación o cuando menos en duda el papel de los militares que participaron en lo que ellos llaman el enfrentamiento, y lo digo entre comillas, que han argumentado que hubo un enfrentamiento entre ellos y las personas que resultaron muertas. Hay también responsabilidad por la alteración de la escena del crimen, hay responsabilidad por haber mentido sobre los hechos y sobre la responsabilidad de lo que sucedió esa noche, y me parece también que hay y debe de investigarse cuando menos en la línea de mando hasta dónde se estaba cubriendo no solamente a quienes participaron en estos hechos de ejecuciones extrajudiciales, sino que además hasta qué nivel debe de llegar la responsabilidad. Hay altos mandos del ejército involucrados, es una orden del secretario, es una orden de alguien de alto nivel, eso es lo que hay que investigar, y bueno, lo tendrá que hacer la PGR, y aquí es, insisto, uno de los puntos más delicados. No solamente se ha dilatado en iniciarse la investigación, sino que se ha dilatado la propia investigación. Entonces, las conclusiones de la comisión pareciera que son simplemente recomendaciones que se quedan en el aire porque la Procuraduría no ha avanzado sobre el tema.